Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Editorialmente. Aquí en este programa, en este segmento de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, platicamos con nuestros autores, nuestros profesores investigadores sobre sus proyectos académicos, sobre sus retos en la investigación y algo muy importante, los resultados que nos vierten a través de sus libros. Este programa se realiza con el apoyo de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV. Así que pues les agradecemos que nos acompañen y hoy especialmente le agradecemos a la doctora Rosa María González Victoria que esté aquí con nosotros platicando de un libro amenísimo por demás. Rosa María, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, y gracias a ti por aceptar y además venir a hablar de un libro pues realmente muy agradable, muy simpático. Vale la pena decirlo, pocas veces decimos de un libro que es simpático, pero lo es por el contenido, pero no es porque sea un tema ni trivial ni ligero, al contrario. A partir de la amenidad, trabajan tú y Rosa María Valles Ruiz un libro que se llama La primera vez que vi televisión, medios, vida cotidiana y memoria colectiva. Y es un libro en el que al principio ustedes hacen un planteamiento teórico de la historia oral, pero también en torno a un tema fundamental en el desarrollo de la sociedad mexicana, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, la televisión en las casas. ¿Cómo le cambia la vida al pueblo mexicano? Pues sí, muchísimo, y precisamente de eso trata este libro, porque recuperamos esa memoria, o sea, eso es la intención, el objetivo, el propósito de esta obra, ¿no? De este trabajo, de recuperar esa memoria, ¿no? De esas generaciones que tuvieron esa experiencia de ver por primera vez la televisión. Claro, de espantarse inclusive con la televisión, porque sorprenderse de cuánta... Es como cuando la cámara fotográfica que en algunos lugares la gente no quería ser fotografiada. Se cuentan inclusive anécdotas de que tenían temor de que les robaran el espíritu, ¿no? Y con la televisión tiene también sus vicisitudes, simpáticas algunas, espantosas otras, que tuvo que pasar mucho tiempo para poder, para poder asimilar esta experiencia. La televisión se volvió un objeto de culto en esos primeros años en las casas. ¿Por qué? Bueno, primero, en principio, y lo mencionan varios de las personas que participan con sus testimonios en este trabajo, más bien era como una distinción de clase, ¿no? Ellos lo mencionan que quienes tenían por primera vez la televisión eran personas ricas, eran personas que tenían recursos económicos para tenerla. Sí. Entonces, en principio fue eso, ¿no? Y ya posteriormente, sí, como bien lo mencionas, ya fue una especie como un ritual, como un culto, ¿no? Ya estaba en un lugar muy específico de la casa, ¿no? Quienes tenían la sala, bueno, en la sala, con pues no solamente el aparato, sino le ponían ahí un mantelito, le tejían la carpeta a las señoras hacendosas, pero a la medida. Ajá, y le ponen... cubrían para protegerla del polvo. Así es, o que se viera más, ¿no? También, y con su florero. Sí, sí, además. Es que esa escena que describes es muy bonita porque yo creo que todos tuvimos esa imagen. Ajá. Bueno, recordarás, Rosa María, que inclusive la arquitectura sufrió un cambio a partir de la televisión. Las casas de ciertos años, abajo tenían la sala, el comedor, la cocina, el medio baño. Arriba las recámaras y la sala de televisión. Las casas bien diseñadas tenían un cuarto especial donde la familia estaba. No había visitas, difícilmente había visitas y menos las visitas más formales. Era el lugar de la familia y había un aparato por casa. Así es, sí, efectivamente, familias de ciertas clases sociales, ¿no? Que empezaron a adquirir, ¿no? Posteriormente a la televisión, sus casas, ¿no? Ya tenía este otro espacio, ¿no? Específico en la sala de televisión, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, ¿no? Abre un nuevo espacio este nuevo medio de comunicación. ¿Cómo vino a cambiar la cotidianidad? Porque si lo piensa uno,
También los muebles se elegían en función de eso. Los de la sala formal, Luis XV, los gustos eran variados. O algunos muebles antiguos que se heredaban de familia, hermosísimos, pero los de la televisión debían ser cómodos, bien el estilo danés que llaman, que era bastante cómodo. Fíjate qué interesante es todo esto. Y mucho de eso se siente en los testimonios. Cuéntanos de la estructura de este libro. Pues mira, como bien lo mencionaste al principio, este trabajo lo hicimos la doctora Rosa María Valles Ruiz y yo, con el objetivo, precisamente nosotros somos del área académica de Ciencias de la Comunicación. Las dos son doctoras en Ciencias de la Comunicación. En Ciencias Sociales con la especialidad en Comunicación, efectivamente. Entonces, pues precisamente nos surgió esta idea porque pues la televisión ha jugado un papel muy importante, no solamente digamos en la sociedad, sino en nuestro campo de investigación, claro, ¿no? Y en la conformación de la cultura colectiva de este país. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces hay bastantes estudios, ¿no? En el campo de la comunicación sobre, en un principio, de esto que se llamó la influencia, ¿no? De los contenidos de la televisión en la población, en los niños, ¿no? Había una preocupación fuerte de cómo estaba influyendo, ¿no? La televisión en la mentalidad de ellos. Y bueno, poco a poco la televisión estaba muy satanizada, ¿no? Por los contenidos. Y satanizaron el medio por querer cuestionar los contenidos. Esa era la equivocación de los juicios en mucho. Así es. Porque, bueno, en principio muchos de los programas que empezaron a transmitir, sobre todo estoy hablando de la televisión comercial, eran programas que se habían hecho en Estados Unidos. Entonces ahí todavía teníamos en México esa preocupación de conservar la cultura mexicana, ¿no? Sí, sí. Entonces había esa preocupación porque la cultura, ¿no? de un país como Estados Unidos fuera a cambiar, ¿no? nuestra cultura. Nuestra idiosincrasia. Exactamente. Y en el caso de los niños, pues la violencia, las caricaturas, ¿no? Lo que ahí se transmitía, o sea, fue un periodo muy importante para nosotros del campo de la comunicación, porque precisamente había esa idea de el papel que jugaban los medios de comunicación como socializadores de las personas, ¿no? Tanto así que inclusive los programas iniciales tenían muy marcadamente diferenciados los horarios y los segmentos familiares. Sí. Las telenovelas para las señoras amas de casa en las horas de descanso después de la comida, para los niños sobre todo los domingos, para los señores algunos programas más tardíos o cuando empezaron a generalizarse los deportes. Era como muy estratificada la programación en un principio. Así es, bueno, hasta la fecha todavía sigue, ¿no? De alguna manera se ha cuidado eso, de los contenidos, de los programas que se están transmitiendo, ¿no? Que sean para un público específico. Pero fíjate que entonces, entonces sí, el control era de los padres. Claro, exacto. El control parental era no entras, te vas a hacer la tarea, exacto. No que ahora lo hace uno con una programación. No, o sea, ahora vemos que ha cambiado porque prácticamente cada quien tiene su aparato, ¿no? Ajá, sí. O sea, y ya no fijo, lo puede llevar en el celular, ahora, ¿no? Ya en el celular. Claro. Ya no hay este control que ejercían los adultos, ¿no? Los padres sobre los hijos, ¿no? De decirles en qué horario podían ver la televisión y qué programas podían ver. Bueno, yo realmente pertenezco a esa generación, ¿no? En donde sí, los papás nos marcaban, ¿no? Un horario y nos decían, ¿no? Sí. Y no cuánto había tiempo. Cuestionamiento, se obedecía el horario. Sí, no. O sea, era otra forma de relacionarnos, de la relación entre padres e hijos, ¿no? Era un poco, se ha dicho, más autoritaria, ¿no? Sí. Sí. Algo que ustedes destacan aquí también es muy bonito, porque también, bueno, sí nos toca vivir esos momentos de la primera televisión en el barrio, en el pueblo, en la casa de la familia más pudiente. Y es un poco lo que relata aquí en su presentación el licenciado Gerardo Sosa, que hace recuentos que todos compartimos. Esos recuentos van de la nostalgia y la gracia del relato también a la construcción
de una memoria colectiva. Esto es parte y sustento de la historia oral. ¿Cuál es la importancia que le das a la historia oral para la reconstrucción de este momento? No de una época específica, sino de un fenómeno específico en una época específica, cuando la televisión se lanza al mercado mexicano. Pues precisamente la historia oral nos permite recuperar la memoria, la historia de las clases que no han sido consideradas, ¿no? De las clases populares, ¿no? Sí. Entonces, pues la historia básicamente, ¿no? Y bueno, se ha criticado ya desde hace varios años que está centrada solamente en los mandatarios, los grandes protagonistas. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí la historia oral se propone precisamente recuperar de aquellos que no han tenido voz, ¿no? Y entonces esto nos permite... Con las palabras, la visión de los vencidos, pero del sí, siglo XX. Así es, ¿no? Así es. En este caso, bueno, de un acontecimiento tan importante que, como bien lo mencionabas hace un momento, vino a hacer un cambio así muy significativo, ¿no? En nuestra cotidianidad, en nuestra vida cotidiana. Nos cambió los horarios, inclusive en las familias, los horarios de dormir, se alargaron los horarios, sí, porque había series, y eso que eran programas que terminaban temprano, no duraban las 24 horas, ni había tantos canales como hoy. Sí, no, o sea, hoy estamos presenciando un cambio así drástico. Eso también, fíjate, nos motivó para hacer este trabajo, porque nos llamó la atención que ya estaba como ambientación la televisión, ¿no? En los bares, en los restaurantes. Dijimos, ¿qué pasa, no? Un restaurante con una televisión era exclusivo, ¿no? Sí, ¿no? Así, y bueno, y ahora, ¿no? Pues, transmitir el fútbol, transmitir los campeonatos de la Olimpiada, ¿no? O sea, ¿recuerdas? No era tan al inicio de la televisión, pero definitivamente fue todo un hito en México, 1968, la transmisión de las Olimpiadas. Así es. El freno de algo que tú también has estudiado y algún día nos vas a platicar del movimiento social reconocido como estudiantil del 68, que así no es. Salía en la televisión más que lo filtrado, y después un vuelco en los 2 o 3 canales que transmitieron las Olimpiadas del 68, el boom del deporte. Así es. Es interesante eso. Sí, cómo no, o sea, es increíble, ¿no? Seguramente tú también recuerdas cómo empezaron a transmitir, por ejemplo, el fútbol, sí, y era tan aburrido, ¿no? En los primeros años, y luego ahora es todo un espectáculo, ¿no? Yo les comento a mis estudiantes, les digo, es que de veras, vieran los cambios, ¿no? Que el lenguaje mismo del cronista. Sí, ¿no? Para levantar el encuentro, la narración, sí, del fútbol. Entonces les decía que hacía poco estaba yo viendo un partido y de repente vi en la pantalla así como que algo explotó. Dije, chispas, ya cayó una bomba ahí en el campo. No, era un anuncio. Y dije, qué barbaridad, o sea, de verdad, lleno de anunciantes. Bueno, yo les decía, claro, a manera de broma, bueno, yo ya no sé si son del América, del Cruz Azul, porque lo que aparece es Banamex, ¿no? Sí, entonces y también 20,000 marcas en la camiseta, así entonces, es. se hizo totalmente comercial, ¿no? Claro. Se abrieron mucho las mentalidades, las autorizaciones, los permisos comerciales, los permisos legales, porque antes estaba prohibido hacer publicidad indirecta, ya no digas directa, indirecta. Si se transmitía un partido, y se centraba un microsegundo más en la barda que decía casa comercial tal, era censurable. El lenguaje, las palabras altisonantes, entrecomilladas, no se oían pero ni de broma. Sí, era muy extraño. Ahora, esos primeros momentos, la gente dice esos momentos románticos de la televisión, donde además ocurría que los programas eran en vivo. Las telenovelas empiezan a hacer los programas musicales, efectivamente, el teatro de Cachirulo. De Cachirulo, el teatro infantil los domingos. Que en estas entrevistas que ustedes
llevan a cabo, que inclusive algo muy bonito involucran a sus alumnos para que participen, para que se vayan fogueando en estas técnicas de las ciencias de la comunicación. Ustedes hacen que la gente saque esos recuerdos, esos momentos de la televisión de actuación en vivo, terribles. Porque hoy te equivocas y lo repites 100 veces, pero en ese momento como saliera se iba al aire y se corría el riesgo de que le cortaran la transmisión en el momento. ¿Qué les dice el público, la gente que fue entrevistada de esa televisión viva de los primeros años? Pues mira, realmente nos sorprendieron sus respuestas. La pregunta era, ¿qué recordaba de la primera vez que había visto la televisión, ¿no? Entonces, pues ellos en lo que se centraban era en algunos en esa sorpresa de ver, ¿no?, a personas, ¿no?, dentro de una cajita. O sea, ¿cómo esas personas dentro, cómo se metieron ahí, ¿no? O sea, yo creo que no veían tanto los errores, fíjate, sino estaban sorprendidos, ¿no?, de ver, por la tecnología. Ajá, ¿no?, de ver ahí a estas personas moviéndose. Bueno, algunos de ellos dicen, bueno, volteamos hacia atrás a ver qué hay ahí atrás. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente yo creo que la gente no era tan crítica en ese momento, o sea, todavía estaba sorprendida de lo que estaba viendo, ¿no? Yo creo que esta sorpresa a la que te refieres es la misma que se vivió cuando el cine llega, que había gente que en sus primeras funciones se tiraba del asiento porque venía el ferrocarril. ¿Te acuerdas de aquella famosa película de las primeras? No sé si es de los mismos Lumière, que venía el ferrocarril de frente y pegan el brinco para que no lo fuera a atropellar. Bueno, pues en este caso también hubo, o sea, contó una anécdota ahí, algunas de las entrevistadas, que su tía le dijo, ¿sabes qué? Estaban viendo una de combate, algo así. Dijo, agáchate porque no te vaya a llegar la bala, ¿no? No, ten cuidado, ¿no? Ajá, entonces, si también salió del ferrocarril, también mencionan que cuando había un ferrocarril también se hizo un lado, ¿no? Bueno, o sea, sí. Si nos sigue pasando ahora, en los celulares te mandan por ahí algunos de juego donde están viendo un perro muy tranquilo y de pronto se lanza hacia uno y uno pega el brinco, ¿no? O sea, los efectos. Y es que fíjate que se trata de la mayoría de estas personas que nos dieron su testimonio, son personas de provincia, la mayoría de ellas. Sí. Por eso es que se repiten estas escenas, ¿no?, de las que haces mención con Lumière, ¿no? Sí. Porque son personas, digamos, de cuando en ese momento tenían alrededor de 8 años, ¿no? 6, 8, 10 años, ¿no? Entonces, pues ellos no sabían de esto, o sea, ellos empezaban a ver este aparato porque eran más de radio, ¿no? Sí. Escuchaban el radio. Que también tuvo el radio sus sorpresas, inclusive desde el diseño mismo, los radios de catedral. Ajá. Es decir, se sacralizaba el invento, y también antes que llegara la televisión, el radio tenía un lugar especial, solemne en las casas. Así se prendía con horario, se escuchaba con solemnidad. Efectivamente. Oye, y bueno, ¿qué conclusión obtienen ustedes de esta visión colectiva de la gente que intervino en las entrevistas? Pues mira, principalmente el objetivo de este trabajo fue dar otro enfoque, ¿no? Porque normalmente, como te comentaba hace un momento, hacemos análisis, ¿no?, de la recepción. Básicamente es análisis de la recepción y análisis de los contenidos. Pero ahora dijimos, bueno, vamos a darle la palabra a las personas, vamos a ver, vamos a recuperar esta memoria. ¿Qué pasó cuando vieron por primera vez la televisión? ¿Sí? Una especie de análisis de metalenguaje casi. Ajá, del acontecimiento histórico, ¿no? Principalmente ese era el objetivo. Y entonces pues los dejamos, ¿no?, que ellos construyeran desde su parte de receptores, entre comillas, ¿verdad?, la historia de la televisión en México, ¿no? O sea, no desde los que la construyen, la crean, la planean, hacen el negocio, no. Ahora era ellos, a ver, ustedes construyan la historia de la televisión, ¿no? Entonces, a partir del recuerdo y del impacto, porque se conoce que en todos ellos fue impactante la primera vez que vieron, o sea, aunque eran pequeños en su mayoría, de todos modos el momento dejó marcada una huella
en su historia individual y familiar. Así es, forma parte no solamente de la historia, digamos, de México, de la historia cultural de México y del mundo, sino también de la historia individual de cada uno de nosotros. Claro. ¿Por qué es importante reconstruir estos momentos en la vida cultural colectiva de un país? Porque al igual que otras prácticas que tenemos, ¿no? La televisión pues juega también un papel importante y nos remite a momentos de la historia de México, ¿no? Del pueblo. No estamos hablando de los grandes acontecimientos, sino del acontecimiento en el pueblo. Claro. ¿Sí? Porque además conforma las mentalidades de una manera colectiva, la ideología, la respuesta social. Así es. Y yo recuerdo, bueno, me hizo pensar mucho cuando estuve leyendo algunos de estas entrevistas que son deliciosas, Sí. Me hizo pensar en tiempos posteriores, el incremento, bueno, la transformación de la televisión en vivo a la televisión grabada, por ejemplo. De blanco y negro a color. El control de que ya no te tenías que parar, mencionan ellos, ya no nos tenemos que parar ahora a cambiar el canal o a subirle el volumen. Ahora ya está el control y ya sentados. O sea, ellos mencionan esas transformaciones. Sí. Y luego el auge de la publicidad y de la propaganda, cómo reconstruir y reproducir estilos de vida definitivamente. Sí. Yo creo que todo esto se explica muy bien a partir de los ejemplos. Nos obliga a reflexionar. ¿Qué sigue después de esto? ¿Por qué recomiendas que la gente lo lea? Porque además lo tienen que leer. Sí. Por una parte, el estudio que ustedes plantean al principio es muy interesante. Dilucida, nos orienta mucho en la interpretación más sistemática para aquellos que tenemos cierto acercamiento a los estudios sociales. Nos orienta para entender mejor estos fenómenos colectivos de la cultura de medios. Pero por otra parte, la lectura nos reubica en un tiempo, un momento de esta sociedad, y eso es sumamente importante. Pero es muy amena. ¿Por qué recomiendas que lo lea la gente? Mira, las personas con las que hemos platicado o hemos conversado del libro, han tenido una buena, digamos, como recepción, ¿no? Porque inmediatamente les remite a su biografía, ¿no? O sea, eso a mí me pasó, oye, recuerdo esto. Entonces eso nos pareció interesante, ¿no? O sea, las personas se remiten a su propia biografía, a sus recuerdos de la niñez, a los juegos que ellos mencionan, a qué jugaban, ¿no? Cómo era su vida cotidiana y cómo vino a transformar, ¿no? Este aparato que tenía en ellos, causó gran expectativa, ¿no? Don Nacho ya tiene, ¿no? Televisión, y los niños ahí subidos a la barda, ¿no? Viendo el programa que estaba ahí, se hace un negocio también, lo menciona, ¿no? Sí, claro, sí. 50 centavos, 20 centavos, ¿no? Y luego vendían el refresco, el dulce, los hijos de los dueños, atrás mano vendían los dulces para entretenerse. Entonces, pero con horario. Así es. Con horario. Ya debieron haber terminado las telenovelas a donde iban las señoras y después venía esto. Yo recuerdo ahorita que mencionas eso, estuve una ocasión invitado por unos amigos en una comunidad de Tlahuiltepa, y allí había llegado una planta de luz, una televisión y su antena parabólica. En aquel tiempo, ya tenía algunos años, para poder captar la señal de la secundaria por televisión, de la telesecundaria. No había luz eléctrica en la comunidad, muy bonita comunidad, parecía Macondo de García Márquez. Pero en la tarde se abrían los salones para transmitir las telenovelas, entonces se cobraba a los asistentes una cuota que servía para pagar gastos de la telesecundaria. Entonces esto también fue un objeto que incidió mucho en la vida social. La gente se juntaba y después de ver la telenovela comentaba de los sucesos del pueblo, convivía, planeaba
organizaba las fiestas colectivas, las patronales sobre todo, esperaba a los que habían salido a la capital a trabajar, en fin, era todo un suceso importante en la vida, la presencia de la televisión. Sí es, efectivamente, qué bueno que lo mencionas, porque ya poco a poco, cuando los estudios en comunicación empezaron a darle otro enfoque, en lugar de estarla satanizando, vieron esta potencialidad de ser un medio para la educación, ¿no? Sí, entonces, pues ya empezaron a darse más énfasis, ¿no?, en esta capacidad, ¿no?, que tiene este medio de comunicación, como cualquier otro, ¿no? Bien dicen que no es el aparato el que causa los problemas, sino es el uso. El uso, los contenidos, definitivamente, que también sería interesante que un día nos vengas a platicar sobre este asunto, los contenidos de la televisión, porque además han cambiado vertiginosamente los aparatos con la tecnología, pero ¿qué ha ocurrido con los usos? Y retomo esta cuestión de esa televisión en vivo, las prisas, las carreras del guionista, del productor, tener que hacerlo en un espacio cerrado, no podían hacer tomas externas porque los aparatos no tenían la fidelidad para grabarlo. Los parlamentos tenían que ser con un micrófono cercano, en fin. ¿Te imaginas, y lo produces, lo transmites en este libro, las dificultades? Directores mexicanos de efectos especiales. Además, bueno, era una cadenita tallada sobre un vidrio para generar un efecto de tormenta o qué sé yo. Esta era una imaginación extraordinaria de los productores y de los actores, desde luego. Y de la persona que estaba atrás, ¿no? Claro, también. El guionista, el enfoque, el encuadre, todo eso que hoy se vuelve un lugar común, habitual. Los jóvenes, los niños de hoy no ven por primera vez la televisión, nacen con la televisión. Así es. Es otra visión. Exactamente, ¿no? Y ellos ya, pues ya no ven estas limitaciones que tuvimos, ¿no? Esas generaciones que tuvimos la oportunidad de tener esa primera experiencia, ¿no? No, ya están viviendo otra, ¿no? Ya es otra historia, incluso ya la televisión ya es en otro formato, ya no tienen el aparato, ya hay televisión de paga, ¿no? Bueno, estamos viendo incluso, ¿no?, de alguna manera el efecto de estas nuevas tecnologías en el duopolio de la televisión, ¿no? Desde luego, sí. O sea, están teniendo pues problemas porque la gente está migrando, ¿no?, a otros formatos, ¿no? Otros formatos del tiempo del ocio creativo. Así es, del entretenimiento. Claro, la televisión cultural o algunas disfrazadas de... O las series, ¿no? Que son muy... Series, efectivamente. Entonces, bueno, tenemos otra expectativa y algunos de sus alumnos están buscando incursionar también en estos fenómenos que derivan de la televisión contemporánea. ¿No sabes qué tanto se dejan llevar por estos temas de interés? Pues mira, por supuesto que nuestros alumnos tienen que hacer un trabajo de investigación en los últimos semestres y en este momento en lo que más tienen su preocupación centrada es en las redes sociales, ¿no? Claro. Es en eso donde ellos están, ¿no?, centrados, viendo los fenómenos comunicativos que están surgiendo, ¿no? Claro, la televisión ya no es tanto el interés de ellos como las nuevas tecnologías. Y precisamente para entender eso, para entender esa transformación de los intereses, está este libro. Exacto. Un libro muy bonito, de verdad se los recomendamos. La primera vez que vi televisión, medios, vida cotidiana y memoria colectiva. Estamos hablando de los años 50 del siglo XX. La primera década fue fundamental. Si usted no lo vivió, seguramente sus abuelos, sus papás lo habrán hecho. Es un libro que nos ofrecen Rosa María González Victoria y Rosa María Valles Ruiz, profesoras investigadoras del área de Ciencias de la Comunicación en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Rosa María, gracias, qué agradable charla, qué agradable libro. Muchas gracias. Y esperamos que pronto platiquemos de otros de los temas que a ti tanto te han interesado y que, bueno, nos ofreces muy
originales enfoques en tus estudios. Muchas gracias, Te le agradezco. la participación. Gracias. Y bueno, nos invitas a leer o releer este libro. Así es. Búsquelo. ¿El libro salió en qué año? En 2015. 2015. Pero de verdad, Sí. con una vigencia Sí. y un gusto para leerlo. Lo Sí. reitero y lo invito a que lo lea. Te agradecemos tu Muchas participación. gracias. Y a usted que nos sigue en este programa, en Editorialmente, le agradecemos y lo esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. Gracias.